El amanecer sobre las llanuras de Wyoming era tenue y helado, con una neblina delgada arrastrándose entre los pastizales abiertos. El aire olía a tierra húmeda y al rocío de la noche anterior, cargado del silencio de un mundo que aún no despertaba. Mary Whitlock avanzaba por ese silencio, sus botas raspaban el sendero polvoso, dejando huellas tenues firmes. Llevaba un vestido de algodón remendado en el dobladillo y desteñido por los años, empapado por la humedad matutina, pero no reducía el paso. Una bolsa de lona cruzaba su hombro apenas abultada con unas pocas pertenencias, y guardado con esmero dentro de ella, un viejo ejemplar de la Biblia, encuadernado en cuero que había sido de su padre. Caminaba desde mucho antes del alba guiada por el horizonte pálido que la atraía hacia adelante. Su aliento salía en bocanadas constantes visibles en el aire fresco. Cualquiera que la viera sola en ese camino serpenteante lejos de cualquier pueblo se preguntaría por qué. Pero Mary ya no era una mujer que se dejaba dominar por el miedo ni por las dudas. 15 millas atrás quedaba Cheyenne, un lugar que prefería olvidar. Al frente la propiedad de un hombre al que jamás había visto, pero cuyo nombre había escuchado murmurar entre peones y comerciantes, Ethan Cole. Decían que era un solitario, un tipo sin paciencia para visitas y menos aún para mujeres. Pero ella no venía por hospitalidad. Venía porque la tierra de su padre, su última herencia, se echaría a perder si no aprendía a trabajarla, y eso significaba saber de ganado. Mary ajustó la correa de su bolsa y se apartó un mechón húmedo que le caía sobre la frente. Ya conocía la dureza de la vida, el filo de los inviernos en la pradera, la soledad de quedarse viuda a los 30, el peso de las ausencias que dejó un esposo que la había dejado de amar mucho antes de morir. Sin embargo, al acercarse a la verja de madera ajada, sintió algo distinto, una inquietud que le revoloteaba por dentro, como si la tierra misma quisiera poner a prueba su voluntad. El golpe repetido de un hacha cortando leña rompía la niebla. Más allá del portón, en el patio de una casa sencilla pero firme, un hombre trabajaba. Ethan Cole parecía una figura tallada en barro seco. Alto, hombros amplios, cabello grisáceo como el acero, y un rostro surcado por el sol. Y las penas. Era la imagen viva de alguien que había soportado más inviernos que alegrías. Las mangas de su camisa estaban arremangadas hasta los codos, mostrando antebrazos marcados por cicatrices y años de faena. Cada golpe del hacha era exacto, mecánico, como quien hace algo más por costumbre que por pensamiento. Cuando las botas de Mary crujieron sobre la grava junto al portón, él se detuvo a medio golpe. «Buenos días», dijo ella con la voz firme, aunque el corazón le retumbara en el pecho. Ethan giró entrecerrando los ojos para verla a través de la niebla. Sus ojos oscuros como tormenta la examinaron con una intensidad silenciosa y cautelosa. «Estás bastante lejos del pueblo», dijo él con una voz rasposa como madera arrastrada sobre piedra. «Lo sé», respondió Mary aferrándose al poste del portón. «Me llamo Mary Whitlock. Heredé un terreno pequeño de mi padre al norte de aquí». Se detuvo un momento para escoger bien las palabras. «Quiero aprender a cuidar ganado. En especial quiero aprender a ordeñar una vaca. La gente dice que usted es el mejor para eso». Ethan se apoyó en el mango del hacha y una sombra de sorpresa cruzó por su rostro. «¿Viniste hasta acá?», dijo despacio, «solo para aprender a ordeñar una vaca». «Sí», respondió ella sin apartar la mirada. «No quiero depender de la caridad de nadie. Quiero trabajar. Quiero valerme por mí misma». Entre los dos se hizo un silencio interrumpido solo por el canto lejano de una alondra y el rechinar del portón bajo la mano de Mary. Ethan la observó unos segundos más, su expresión difícil de leer. Había conocido a otras mujeres antes, o eso creía. Mujeres que venían con palabras suaves, o con los ojos llenos de urgencia esperando algo que él no estaba dispuesto a dar. Pero esta era distinta. No había súplica en su voz, ni coquetería ni engaño. Era directa, franca. «Te espera una buena caminata de regreso a Cheyenne si te digo que no», lanzó él probándola. «Entonces la caminaré», contestó Mary con calma pero sin titubear. «Pero preferiría quedarme y ganarme la enseñanza. Haga falta lo que haga falta, arreglar cercas, alimentar animales. Lo haré. Solo quiero que me enseñe». Ninguno dijo nada por un instante. La neblina se arremolinaba a su alrededor,
El sol apenas asomaba en el horizonte pintando las nubes de un rosa suave. Ethan suspiró al fin y clavó el hacha en el tronco que tenía al lado. 2 semanas, dijo. Levantarse al amanecer. Y haces lo que yo diga cuando yo lo diga. Nada de preguntas. Nada de charla personal. La miró con firmeza, como una espuela que corta. ¿Entendido? Mary asintió. Entendido. Algo en su tono, en la forma decidida en que sostenía los hombros, le trajo a Ethan un recuerdo vago, de otro tiempo mucho atrás, de alguien que también hablaba con ese temple. Se giró, tomó unos guantes del poste de la cerca y señaló hacia el granero. Hay botas de trabajo en la sala de aparejos. No vas a durar con esos zapatos de ciudad. Mary lo siguió por el portón con el corazón latiéndole entre alivio y nerviosismo. El rancho se extendía ante ella, tierra seca, cercas maltratadas y un establo que cargaba las huellas de muchos inviernos. No era nada vistoso, pero había una dignidad tranquila en ese lugar. Observaba cada detalle al caminar. El porche torcido con una mecedora que parecía no haber sido usada en años. La leña apilada con cuidado junto a la pared. El corral sólido donde algunas vacas Holstein pastaban con calma bajo la luz pálida. Ethan iba adelante. Sus botas golpeaban el suelo endurecido. No decía una palabra, pero Mary percibía el peso que llevaba encima. Ese tipo de silencio que no nace de la timidez, sino de años de elegir vivir apartado. ¿Mucho tiempo viviendo aquí?, preguntó con cautela. Lo suficiente, contestó él seco. Mary se mordió el labio, pero no insistió. No venía a husmear. Tenía un objetivo claro, y no pensaba perder esta oportunidad por hablar de más. Dentro del granero, el olor a heno y cuero se mezclaba con un dejo dulce a leche. La luz del sol se colaba por las rendijas de las paredes dibujando líneas doradas sobre la paja del suelo. Mary se detuvo apoyando una mano en el marco de la puerta. Este lugar, murmuró bajito, se siente vivo. Ethan la miró de reojo. Es solo un establo. Tal vez para ti, respondió ella, pero para alguien como yo que no ha tenido dónde echar raíz. Se detuvo antes de decir más. Había dicho demasiado pronto. Ethan no respondió. Tomó unos guantes de trabajo viejos y un banquito y los dejó junto a la vaca más cercana. Mañana empezamos al amanecer. ¿Estás cansada? Será mejor que descanses mientras puedas. Mary dudó. ¿Dónde? Hay una cabañita detrás del granero, dijo él señalando con la cabeza una construcción pequeña al fondo. Es vieja, pero te protegerá del viento. Mientras el sol se alzaba más en el cielo, Mary se paró en la entrada abierta del granero, contemplando el horizonte. El terreno se desplegaba sin fin con praderas onduladas y sierras lejanas teñidas por la luz de la mañana. Sentía algo entre el miedo y la calma, como si estuviera entrando en una historia más grande que su propia vida. Ethan a unos pasos de distancia la observaba en silencio. Había algo en ella que le recordaba al hombre que alguna vez fue antes de que la traición lo convirtiera en piedra. Cuando Mary volteó a mirarlo, ninguno de los dos desvió la mirada. En ese silencio compartido, algo no dicho pasó entre ellos. Sus caminos se habían cruzado por una razón que aún no entendían. Cuando Mary Whitlock atravesó aquella verja gastada, ni ella ni Ethan Cole sabían que sus vidas estaban por cambiar para siempre. Los primeros rayos del alba se derramaban sobre las llanuras de Wyoming, bañando el establo en un resplandor dorado tenue. Mary Whitlock se quedó en el umbral, los dedos aferrados al marco de madera, como si contuviera el aliento antes de entrar a una vida distinta. Dentro el aire era cálido y espeso, con olor a heno, cuero y ganado. Un leve ruido vino del corral del fondo, donde Bessie, la vaca Holstein, más tranquila de Ethan, movía la cola con desgano. Ethan Cole ya estaba allí con las mangas arremangadas, llenando un comedero con movimientos meticulosos. No se giró cuando ella entró, pero su voz áspera y constante llenó el silencio del lugar. Aquí el día empieza temprano, dijo. Llegas tarde. Mary miró la luz tenue afuera y frunció el ceño. Ni siquiera ha salido bien el sol. Entonces vas a aprender, respondió él girando al fin, con una media sonrisa que apenas asomaba en sus ojos. Al ganado no le importa la hora en que despiertas. Solo le importa la rutina,
Y esa empieza antes que el día. Mary dio un paso tímido hacia adelante. El granero era más grande por dentro de lo que parecía desde fuera. Las vigas altas se perdían en sombras, y la luz se colaba en rayos finos entre las rendijas. Cada sonido, el crujir del suelo, el olor del heno le resultaba ajeno, pero curiosamente reconfortante. Ethan la condujo al establo donde estaba Bessie, que masticaba sin apuro. Su pelaje blanco con manchas negras brillaba bajo la luz sesgada. «Empieza por hacerle saber que estás ahí», le indicó. «Las vacas se asustan si llegas como una tormenta». Mary asintió tragando el nudo en la garganta. Se acercó despacio, tendiendo la mano con cautela hacia el lomo de Bessie. La vaca se movió un poco con sus grandes ojos marrones mirándola con curiosidad. «No muerde», murmuró Ethan, «pero sí patea. Mantente alejada de las patas traseras». Mary se arrodilló al lado del animal imitando los gestos de Ethan al colocar el banco y el balde. Le temblaban los dedos cuando se inclinó hacia la ubre intentando recordar cada instrucción. «No así», dijo Ethan con voz firme pero sin dureza. Se agachó junto a ella. Sus manos se movían con una precisión nacida del hábito. «No es jalar, es como convencer. Aprieta suave de arriba hacia abajo. Siente el ritmo, no la fuerza». Mary lo intentó de nuevo. Esta vez un chorro delgado de leche golpeó el balde con un sonido seco y satisfactorio. Una sonrisa leve apareció en su rostro. «Mejor», dijo Ethan observando sus movimientos con una atención que la hizo aún más consciente de sí misma. «Mantén las manos firmes. Es cuestión de ritmo». Trabajaron en silencio durante varios minutos interrumpidos solo por el sonido de la leche y los leves movimientos de Bessie. A Mary le empezaron a doler los brazos y apretó los labios para no quejarse. «Duele, ¿verdad?», preguntó Ethan como si pudiera leerle la mente. «Un poco», admitió ella. «Bien. Eso significa que estás trabajando. El primer día siempre es el peor. Mañana tus manos temblarán menos». Mary lo miró de reojo, el sudor perlándole la frente pese al frío matutino. «¿Cuánto tardaste tú en aprender?». Los ojos de Ethan se oscurecieron perdidos en algún recuerdo. «Lo suficiente», respondió simplemente y volvió a su labor con los fardos. Al segundo día Mary llegó antes que saliera el primer rayo de sol. Tenía los músculos adoloridos, los brazos pesados y las manos rígidas, pero no lo dejó notar. Ethan ya estaba afuera partiendo leña con una cadencia tan precisa que parecía más meditación que trabajo. «Hoy madrugaste», comentó él sin alzar la vista. «¿Dijiste al amanecer?», respondió ella con voz firme. «Pensé que mejor empezaba antes que el sol». Él asintió apenas y lanzó otro leño al montón. «Bien. Vamos a ver si recuerdas lo de ayer». Durante la noche el establo había perdido parte de su intimidación. Mary ya no dudaba al cruzar la puerta. Entraba con una determinación tranquila que Ethan no podía ignorar. Bessie, al sentir su presencia, soltó un leve resoplido y cambió de posición. Mary tomó el banco y el balde sin esperar instrucciones. «Recuerda tranquila y constante», dijo Ethan apoyado en un poste mientras la observaba. Mary se agachó junto a Bessie, las manos aún temblorosas mientras iniciaba el movimiento que él le había enseñado. Un fino hilo de leche cayó en el balde en el primer intento, y el orgullo brilló en su mirada. «Mejor», murmuró Ethan casi para sí mismo. Tardó casi media hora en llenar el balde, pero no se quejó ni una sola vez. Cuando los brazos le temblaban por el esfuerzo, apretó los dientes y siguió. Ethan, acostumbrado a ver gente rendirse al primer obstáculo, se sintió para su sorpresa impresionado. En los días siguientes, la rutina empezó a tomar forma. Mary se levantaba con el alba atendiendo al ganado, mientras Ethan le enseñaba. Aprendió a cargar cubetas llenas, sin derramar ni una gota, a esparcir la paja de manera uniforme y a manejar a las vacas tercas con firmeza pero sin brusquedad. Sus manos, antes finas y claras, empezaron a endurecerse con callos. Cada vez que las miraba sentía una satisfacción rara como de algo bien hecho. Ethan no hablaba mucho, pero la observaba con atención. Se dio cuenta de que ella solía tararear bajito mientras trabajaba. A veces eran cantos antiguos, otras melodías que él no reconocía. Su voz era grave, tranquila, y hasta las vacas parecían calmarse con ella.
Una mañana, al oírla entonar en voz baja, «Más cerca mi Dios de ti», Ethan se detuvo en seco. Hacía años que no escuchaba ese himno. Su madre lo cantaba mientras amasaba pan en la cocina, su voz colándose entre las paredes de una casa que ya no existía. Por un instante no estaba en el establo con Mary. Volvía a ser un niño viendo a su madre entre harina y leña en un mundo que ya no era suyo. «¿Tú cantas?», preguntó sorprendiéndola. Mary alzó la vista algo desconcertada. «Solo cuando trabajo me ayuda a pensar». «Tienes una voz que...», empezó él, pero luego negó con la cabeza. «Olvídalo». Ella esbozó una sonrisa suave. «Mi papá solía decir que la música evitaba que el alma se rompiera incluso cuando el cuerpo estaba cansado». Ethan no dijo nada, pero sus facciones se suavizaron un poco. Para cuando llegó el cuarto amanecer, el silencio entre ellos ya no pesaba. Se volvió algo natural. Ethan empezó a darle consejos sin ese tono cortante habitual. Le mostró cómo revisar las pezuñas, cómo detectar cuando una vaca está incómoda. Mary escuchaba con atención, la frente fruncida, concentrada. No solo aprendía a cuidar ganado, estaba absorbiendo el ritmo de una vida tejida con paciencia, repetición y una fuerza callada. Ninguno lo dijo, pero ambos sabían que algo estaba cambiando, y no tenía nada que ver con las vacas. En el quinto amanecer, Mary ya se movía por el establo como si fuera suyo. Se amarró el cabello con una cinta desgastada, se remangó y empezó la faena sin decir palabra. Aún tenía torpeza en algunos gestos, pero Ethan ya no podía ignorar la firmeza de su entrega. Aquella mañana, mientras ordeñaba a Bessie, volvió a tararear. Era una melodía tenue, suave, que se mezclaba con los sonidos del establo que despertaba. Ethan no la conocía, pero tenía una dulzura que le erizaba la piel. Se recargó en la entrada del establo cruzado de brazos y la escuchó. «¿Dónde aprendiste esa tonada?», le preguntó cuando ella hizo una pausa para estirar los dedos doloridos. Mary lo miró algo sorprendida. «Mi padre. La cantaba por las tardes cuando caía el sol y el ganado se calmaba. Decía que era una oración tanto como una canción». Ethan ladeó la cabeza. «Suena a himno». Ella asintió con una sonrisa discreta. La mayoría de sus canciones lo eran. Creía que el trabajo y la fe iban de la mano. Decía que si uno no trabajaba con las manos, no podía sentir las bendiciones de Dios. A Ethan se le tensó la mandíbula. Hacía mucho que no pensaba en la fe. Desde que lo traicionaron había enterrado esa parte de sí. Pero al escucharla algo se removió dentro de él como una chispa en una chimenea que creía apagada. Más tarde, mientras ella acarreaba agua del pozo, Ethan volvió a observarla. No solo cómo se movía, sino cómo enfrentaba el día. Fuerte a pesar del cansancio, silenciosa aunque tuviera 1000 razones para quejarse. No había en ella rastro de amargura ni un dejo de lástima. Solo una voluntad firme que le recordaba a la gente que aguantaba los embates del campo. «No te quejas mucho», le dijo acercándose mientras ella se secaba el sudor de la frente. Mary soltó una risita. «Cambiaría algo si lo hiciera». Él alzó una ceja. «No, pero la mayoría de la gente que he visto se rinde el primer día. Yo no soy como la mayoría». Le sostuvo la mirada firme. «Estoy intentando construir algo que dure. Quejarme no me va a acercar a eso». Ethan la contempló por un instante como buscando alguna grieta en su convicción, pero no encontró ninguna. Asintió lento como quien reconoce algo valioso. Esa tarde, cuando el trabajo terminó, se sentaron juntos en los escalones del porche. El sol se derretía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Ninguno habló por un buen rato. El silencio no pesaba. Se llenaba con el canto de los grillos y el mugido lejano de las vacas. Mary fue la primera en hablar. «Tu tierra es hermosa, dura pero hermosa». Ethan echó un vistazo al campo, las manos sobre las rodillas. «No es gran cosa. Solo tierra y cercas». «Tal vez», dijo ella, «pero se siente viva como si recordara a quienes la trabajaron». Él la miró de reojo. «La tierra no recuerda. La gente sí. Y a veces, ese es el problema». Había algo en su voz, algo no dicho que Mary percibió, pero no cuestionó. En lugar de eso,
Sacó de su bolso la Biblia de su padre. La puso sobre sus piernas pasando los dedos por la cubierta gastada. Decía que este libro guardaba más que fe, murmuró. Guardaba la historia de nuestra familia. Cada nota al margen, cada versículo subrayado. Miró hacia abajo, la voz bajando. Cuando él murió, esto fue lo único que me quedó. Ethan no respondió, pero en sus ojos había otra luz. Ya no eran fríos, sino humanos. Los días siguientes fluyeron como una coreografía. El sol salía, el trabajo comenzaba y el sonido de la leche cayendo al balde marcaba el paso del tiempo. Pero en medio de esa rutina, Ethan notó detalles en Mary que no encajaban. Sonreía fácil al ganado, cantaba mientras limpiaba, pero en los ratos en que creía no ser vista su rostro cambiaba. Sus ojos se perdían en el horizonte como buscando algo. O a alguien. Había tensión en sus hombros, un leve temblor en sus manos. Un día, tras acomodar el heno en el altillo, Ethan la encontró de pie en la puerta del establo, mirando hacia el camino que llevaba a Cheyenne. La luz del amanecer se enredaba en su cabello, pero en su rostro no había ni un rastro de ternura. Estaba tenso, cerrado como una puerta vieja. ¿Esperas visita?, preguntó Ethan, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Mary dio un leve respingo al oírlo. No. ¿Por qué lo haría? Él se encogió de hombros. Llevas 3 mañanas mirando hacia ese camino. Pensé que esperabas que alguien apareciera a caballo. Los labios de Mary dibujaron una sonrisa débil, más formal que sincera. Solo me gusta saber quién podría venir desde allá. Ethan entrecerró los ojos, pero por el momento no insistió. Más tarde, mientras Mary trabajaba con Bessie, Ethan se quedó junto a la pared del establo, brazos cruzados. Observaba sus manos más firmes, más hábiles que el primer día. Vas mejorando, dijo. Ella levantó la vista con una chispa de orgullo. Le estoy echando ganas. Aquí las ganas no bastan, replicó él. En estas tierras o aprendes rápido o la tierra te traga. Hizo una pausa y bajó la voz. ¿Por qué estás aquí de verdad, Mary? Nadie se cruza 15 millas solo para aprender a ordeñar una vaca. Mary se quedó quieta, las manos aún sobre el balde. Parecía a punto de decir algo, pero luego se incorporó y se limpió las palmas en la falda. Todos tenemos historias, señor Cole, dijo con serenidad. La mía ya no importa. No importa o no quieres hablar de ella. Sus ojos se encontraron firmes y sin parpadear. Tal vez ambas. Ethan no insistió. Había aprendido que algunas verdades no se revelan hasta que es el momento adecuado. Esa noche Mary se quedó en el establo más de lo normal, terminando de limpiar. Ethan la observaba desde la entrada mientras ella se arrodillaba en la paja con las mangas arremangadas y el cabello suelto. Había algo casi sagrado en la forma en que se movía, como si el trabajo fuera una oración. Al levantarse, Ethan notó el pequeño ejemplar de cuero desgastado que sobresalía de su bolso. ¿Siempre llevas eso contigo?, preguntó en voz baja. Mary miró la Biblia, luego a él. Era de mi padre. Decía que me cuidaría incluso cuando él ya no pudiera hacerlo. Sus dedos se aferraron a la correa del bolso. Supongo que es lo único en lo que confío para cubrirme la espalda. Sus palabras tenían una sombra que lo hizo detenerse. Pensó en seguir preguntando, pero el tono de ella era definitivo. Esa noche, ya sola en la cabaña, Ethan se sentó en el porche con su rifle apoyado en la pared. Fijó la vista en la llanura oscura, atento al susurro del viento entre la hierba. En el fondo algo le decía que la historia de Mary no era tan simple como ella la contaba. Y en estas tierras, los secretos siempre atraen problemas. El sol de la mañana teñía el cielo de un naranja feroz cuando Ethan vio la primera señal. Hacía su recorrido habitual por la cerca, cuando su bota se hundió en una huella fresca cerca del límite este. No era de su ganado. Conocía cada pisada de esas reses. Esta era más profunda, más marcada. Un jinete había pasado por ahí, tal vez durante la noche. Se agachó rozando la huella con la mano y siguió el rastro algunos pasos. Otra huella se unía a la primera dirigiéndose hacia el camino. Quien fuera, no había venido a charlar. Al volver al establo, Mary ya estaba cargando cubetas de agua, tarareando suavemente. ¿Viste a alguien por aquí esta mañana?, preguntó Ethan con aparente calma. Ella se volvió sorprendida por el tono. No,
Porque Ethan la observó unos segundos, luego negó con la cabeza. Huella fresca. Alguien pasó montado por la linde. Mary se quedó helada los dedos apretando con fuerza el asa del balde. Pudo ser cualquiera, dijo deprisa. Mucha gente pasa por la carretera. No tan cerca de la cerca, replicó Ethan con voz baja y medida. La mayoría mantiene distancia a menos que tenga asuntos. Se detuvo entornando los ojos. ¿Y esto no parece casualidad? El resto de la mañana, Mary no fue la misma. Se movía rápido con la mirada fija en el horizonte una y otra vez. Ethan lo notó, pero no dijo nada. Cada fibra de su cuerpo le advertía lo mismo. Algo se acercaba. Al caer el sol tras las colinas, Ethan la encontró sentada fuera de la cabaña, la vieja Biblia abierta en su regazo. No leía. Su mirada estaba perdida en el camino que atravesaba el valle como una cicatriz. ¿A quién esperas?, preguntó él apoyándose en la baranda. Mary dio un pequeño salto y cerró el libro de golpe. A nadie. Mary. Su voz se suavizó, pero tenía el peso de los años. He visto esa expresión antes. Es la de quien sabe que el problema está por venir. Ella apretó la mandíbula. Tal vez solo no me gustan las sorpresas. Ethan la observó en silencio largo rato. No tienes que contarme todo, dijo al fin. Pero si tienes enemigos necesito saberlo. No quiero que el peligro entre a mi establo sin avisar. Mary bajó la vista. No es eso, susurró. Solo tengo mis razones para andar con cuidado. A la mañana siguiente el viento trajo un sonido lejano, un golpeteo rítmico. Ethan se puso rígido. Salió al porche y aguzó el oído. No había duda, eran cascos. Desde la cabaña Mary salió con el rostro pálido. Apretaba su bolso contra el pecho como si se preparara para huir. ¿También lo oíste?, preguntó Ethan con tono seco. Mary asintió sin decir palabra. El sonido se fue apagando, moviéndose hacia el oeste, pero dejó un peso en el aire que ninguno de los dos pudo ignorar. Ethan la miró con los ojos afilados. «¿Sabes quién anda allá afuera, verdad?», preguntó Ethan. Los labios de Mary se entreabrieron, pero ninguna palabra salió. Por un instante él vio en sus ojos un destello de miedo puro sin máscaras. Esa noche Ethan volvió a sentarse en el pórtico, el rifle descansando sobre sus piernas. El viento era más frío que de costumbre, trayendo consigo una inquietud vieja, como la de una tierra que ha visto demasiados enfrentamientos y demasiados fantasmas. En algún lugar detrás de las colinas se escuchaban cascos lejanos. No los veía, pero los sentía. Y por la manera en que Mary atrancó la puerta del cobertizo y murmuró una oración antes de acostarse, supo que ella también lo percibía. Para el sexto día el viento andaba inquieto con aroma a tormenta. Nubes grises se arremolinaban sobre las llanuras de Wyoming, proyectando sombras que barrían el rancho como alas de cuervo. Aquella mañana Mary trabajó en silencio, la trenza suelta pegada a la espalda húmeda. Ethan se fijó en el leve temblor de sus dedos cuando agarró el banquito para ordeñar. «Estás en otro lado», dijo él apoyado contra el corral. «¿Qué te pasa por la cabeza?». Ella se quedó quieta mirando hacia el horizonte blanquecino. «¿Nunca has sentido que el pasado no te suelta por más que corras?». La mandíbula de Ethan se tensó. Era una pregunta que conocía demasiado bien. «Todos los malditos días», respondió. Mary alzó la vista. Sus ojos se encontraron, y aunque había dolor en los de ella, también brillaba algo más, una chispa tenue de esperanza. Esa tarde cayó la lluvia golpeando el techo como un millar de dedos diminutos. El granero olía a madera húmeda y pasto recién mojado. Ethan encontró a Mary sentada en la puerta observando cómo la tormenta se deslizaba por la lejanía. «Se viene fuerte», comentó él entrando al cobijo. «Deberías dormir un rato». «Siempre me gustó la lluvia», respondió ella abrazando las rodillas. «Cuando era niña me sentaba en el porche con mi papá y escuchábamos las tormentas. Decía que el trueno era la manera de Dios de recordarnos que todavía está ahí aunque el mundo se sienta vacío». Ethan se sentó cerca, sus botas crujiendo sobre la madera. «Tu papá era un hombre sabio». Mary sonrió con dulzura pero con tristeza. «Lo era. Me enseñó todo lo que sé sobre la fe y sobre cómo mantenerse firme incluso cuando la vida quiere doblarte».
Por un rato escucharon la lluvia sin hablar. Ese sonido llenaba los huecos entre ellos, limando las asperezas del día. Ethan recordó sin querer una época donde también él hablaba así cuando creía en algo más allá del horizonte. Antes tenía fe, admitió en voz baja. Pero la vida sabe cómo quitarte las cosas hasta que ya no queda nada en qué creer. Mary lo miró con calma. Tal vez solo necesitas recordar dónde buscar. La fe no desaparece, Ethan. Solo espera a que la vuelvas a encontrar. Cuando la tormenta se calmó, Ethan encendió el farol en el granero. Mary lo ayudó a reunir herramientas y comida para el siguiente día. Cada vez que sus manos se rozaban, él sentía un estremecimiento difícil de explicar, un calor que no venía de la lámpara. Aprendiste más rápido de lo que pensaba, dijo él, rompiendo el silencio mientras trabajaban. Mary soltó una risa suave. Supongo que tuve buen maestro. Ethan se quedó viéndola, de verdad viéndola. La determinación en sus ojos, la fuerza tranquila, la manera en que se sostenía de pie. Le removieron algo en el pecho, algo que creía sepultado. Para cuando terminó la segunda semana, la distancia entre ellos se había acortado, aunque ninguno lo dijera. Mary se movía por el granero con seguridad, las manos firmes y entrenadas. Ethan esperaba con ganas su presencia, su voz, en ese lugar donde solo había existido el silencio. Una noche, mientras veían desaparecer los últimos rayos de la tormenta desde el porche, Mary lo miró y dijo: «Has sido bueno conmigo, Ethan, más de lo que tenías que ser. No lo voy a olvidar». Él sostuvo su mirada, su voz apenas un murmullo. «Ya no estoy seguro de que tenga que ver con ser bueno». Y así la verdad que no se decía entre ellos se volvió más densa. Una promesa. Un riesgo. Y algo que empezaba a parecerse demasiado a la esperanza. Si sigues viendo este video, deja un 1 en los comentarios para saber que sigues conmigo en esta travesía. La mañana amaneció más callada de lo habitual, tan silenciosa que hizo que a Ethan se le erizara la nuca. Estaba apilando leña cuando lo oyó, un sonido distante, constante, como un latido en la tierra. Cascos. 3 caballos, quizá 4, galopando con fuerza. Se irguió con lentitud, entrecerrando los ojos hacia el horizonte. Más allá de la colina, siluetas oscuras aparecieron definiéndose poco a poco bajo el cielo pálido de Wyoming. 3 jinetes, sombreros bajos, polvo arremolinándose tras ellos como humo de incendio. Mary llamó, Ethan, la voz tensa. «Métete a la casa». Ella salió del granero, secándose las manos en el delantal. «¿Qué pasa, jinetes?», dijo él sin apartar la vista del horizonte. El tono no dejaba lugar a dudas. Mary contuvo el aliento. Siguió la dirección de su mirada, y en cuanto los vio, el color abandonó su rostro. Sus dedos se aferraron al borde del delantal. «Me encontraron», murmuró. Ethan se volvió bruscamente. «¿Quién es?», pero ella no respondió, al menos no todavía. Los jinetes aminoraron el paso al acercarse al portón. Sus caballos resoplaban, exhalando nubes de vapor en el aire frío. El que iba al frente, un tipo delgado con una cicatriz del oído a la mandíbula, sonrió como lobo oliendo presa. Un revólver brillaba en su cintura. Cole, gritó su voz, cortando la mañana como navaja. «Sabemos que la tienes. Entréganos a Mary Whitlock y nos iremos en paz». Ethan apretó con fuerza el mango del hacha en sus manos. Dio un paso al frente, hundiendo las botas en la tierra. «Estás en mi propiedad. Di lo que tengas que decir, y luego lárgate». La sonrisa del hombre con la cicatriz se amplió. «Nuestro asunto es con ella». «¿Verdad, preciosa Mary?». Se estremeció al sentir su mirada clavada. Retrocedió un paso, pero Ethan se movió para cubrirla. «Ya te puedes ir», dijo Ethan, su voz gélida y firme. El segundo jinete, más bajo y de ojos torcidos, se inclinó hacia adelante en la silla. «No quieres meterte en esto, viejo. Entrégala y aquí no pasó nada». El pecho de Ethan subía y bajaba con calma contenida. Detrás de él, la respiración de Mary se volvió más agitada. No tenía claro qué lazos la unían con esos forasteros, pero sabía una cosa: no se marcharían sin buscar pleito. «Métete a la casa», Mary murmuró con voz baja y firme. Ya no había vuelta atrás. Mary no se movió. Era como si la tierra misma se hubiera enredado en sus botas. Sus ojos no se despegaban del jinete con la cicatriz, como si mirara a un espectro que regresaba de sus pesadillas.
Ethan notó el leve temblor en sus manos y dio un paso hacia ella. Su figura robusta se interpuso como muralla entre ella y los extraños. ¿Quiénes son, Mary?, preguntó Ethan sereno pero con filo suficiente para atravesar el silencio. Ella tragó saliva, sus labios temblaban como si luchara con las palabras. Son del pasado de mi esposo, dijo al fin. Antes de morir les debía dinero a tipos que no perdonan. Creí haberlos dejado atrás en Cheyenne. Los ojos de Ethan se enturbiaron como el cielo antes de una tormenta. ¿Y no pensaste decírmelo antes? Ella bajó la voz cargada de remordimiento. No quería meter a nadie más. Pensé que si me callaba y trabajaba tal vez no me encontrarían. El líder soltó una risa seca al oírla. Es lista, Cole, hay que reconocerlo. Pero las deudas no desaparecen y nosotros tampoco. Ethan avanzó un paso. Su tono se elevó firme como un poste recién clavado. No se la van a llevar. Ni hoy ni nunca. Mary le sujetó el brazo con los ojos abiertos de par en par. Ethan, no tienes que hacer esto. Te van a matar. Él bajó la mirada hacia ella, y por primera vez en mucho tiempo su expresión se suavizó. He pasado años dejando que el mundo me pase por encima, Mary. Ya no voy a quedarme quieto mientras me quitan lo que importa. Ella se quedó helada entendiendo que aquello no era solo protección. Era una decisión, y si fallaba le costaría caro. El gesto del jinete con cicatriz cambió, su voz se volvió helada. Última oportunidad, Cole. Entréganosla, o la sacamos de tu tumba. Ethan llevó la mano al rifle recargado en el poste. Y en ese segundo Mary notó algo nuevo en su mirada, una fiereza que parecía surgir de un alma que acababa de despertar. Entra a la casa, dijo Ethan con una firmeza que no aceptaba objeción. Cierra con llave. Mary dudó un instante, luego susurró. Ya me cansé de huir. Esa frase hizo que él se detuviera apenas un segundo. Luego asintió con lentitud y le entregó una pala pesada del granero. Entonces quédate y lucha conmigo. Los forasteros aguardaban al otro lado de la reja, sus caballos nerviosos exhalando vapor en el aire helado. El cicatrizado se empujó el sombrero hacia atrás, estudiando a Ethan con paciencia depredador. Tienes una oportunidad de hacerlo fácil, gritó cargando su amenaza en cada palabra. Ethan no le respondió. Miró a Mary con voz baja y precisa. Tenemos tal vez 5 minutos antes de que se les ocurra hacer una tontería. ¿Sabes cargar un rifle? Mary negó, aferrándose a la pala como si fuera su única tabla de salvación. Nunca he disparado en mi vida. Entonces quédate cerca del establo. Si se te acerca alguien, no lo pienses, suéltale con todo. Tomó el cinturón de cartuchos que colgaba de la baranda y revisó su Winchester con movimientos exactos y rápidos. Dentro del establo las vacas se movían inquietas, notando la tensión que flotaba. Bessie soltó un mugido grave y nervioso. Mary se arrodilló para calmarla, acariciándole el cuello con ternura. Tranquila, bonita, susurró. No te dejes asustar por el ruido, dijo Ethan dejando una caja de balas sobre un fardo de heno. Trataré de mantenerlos fuera del cerco. Si lo cruzan... Se detuvo, la mandíbula firme. Peleamos. Mary se irguió, los ojos encendidos de decisión. Ya no voy a esconderme, Ethan. Se acabó el miedo. Él la miró y no vio temor. Solo firmeza. Algo en su interior se removió. Había vivido años como sombra, atado al pasado. Pero ahora con Mary a su lado se sentía vivo otra vez. Los jinetes hicieron su jugada. El más bajo desmontó y sacudió la reja con una mano, mientras en la otra sostenía su revólver. Esta es tu última advertencia, Cole, ladró. Ethan salió del establo con el rifle en mano, el cañón brillando bajo el sol que comenzaba a subir. «La quieren», gritó su voz como hierro fundido. «Vengan por ella». El cicatrizado sonrió. «Como quieras». Con una señal seca, los otros 2 jinetes espolearon sus caballos levantando nubes de polvo mientras cargaban directo al cerco. Mary apretó con más fuerza la pala, su aliento corto pero firme. Ethan susurró. «Ya los vi», respondió él alzando el rifle al hombro. El primer disparo estalló en la mañana haciendo eco por todo el valle. El trueno del arma rompió el silencio y el sombrero del líder salió volando cuando la bala le rozó la cabeza.
Su caballo se encabritó las patas delanteras al aire, casi arrojándolo al suelo. Maldijo y giró las riendas buscando otro ángulo. «¡Agáchate!», gritó Ethan accionando el mecanismo del Winchester y disparando de nuevo. Esta vez, el proyectil alcanzó al fornido en el brazo. Soltó un alarido de dolor y dejó caer su revólver al suelo. Mary se acuclilló junto a la puerta del establo apretando la pala con los nudillos blancos. Cada disparo la hacía estremecerse, pero no se movía, los ojos fijos en Ethan. Él se movía con una precisión que no le había visto antes. Su postura firme, su respiración controlada. Uno de los jinetes se separó bordeando hacia el establo. El corazón de Mary golpeó su pecho como tambor, venía por ella. Apretó los dientes, salió de la sombra. «¡Aléjate!», gritó alzando la pala como lanza. El hombre rió acercando su caballo. «¿Crees que me vas a parar con eso?». Saltó del caballo extendiendo el brazo hacia ella. En ese instante Mary se lanzó descargando la pala con toda su fuerza. El metal impactó su pecho con un golpe sordo, lanzándolo contra la pared del establo. Se tambaleó sujetándose las costillas, más sorprendido por la furia de ella que por el golpe mismo. Ethan notó el alboroto y disparó un tiro de advertencia por encima de la cabeza del tipo. «¡Aléjate de ella!», rugió con una voz que dejaba claro que no era una simple amenaza. El líder con la cicatriz bufó y espoleó a su caballo de nuevo, disparando a ciegas hacia la casa, mientras las balas silbaban por el aire. Astillas de madera saltaron del poste de la cerca a solo unos centímetros del hombro de Ethan. Se arrodilló, recargó el rifle y soltó otro disparo que hizo volar tierra justo frente a las patas del caballo. El animal se encabritó del susto, casi lanzando al jinete al suelo. Mary respiraba entrecortado, pero no dio un paso atrás. Blandió la pala una vez más cuando el herido intentó levantarse, obligándolo a retroceder hacia su montura. Ethan salió por detrás de la cerca del corral, apuntando al jefe con su rifle. «Lárguense ahora mismo», gruñó, «o no se largan nunca». El hombre rechoncho con la manga empapada en sangre maldijo entre dientes. «Jefe, esto ya no lo vamos ganando». El tipo de la cicatriz fulminó a Ethan con la mirada, el odio brillando en sus ojos. «Esto no se ha terminado», escupió. «Los dos se van a arrepentir». Su caballo resopló rascando el suelo con ansiedad, mientras giraba sobre sus patas, mandíbula apretada como trampa de acero. Por un instante, parecía que volvería a cargar. Ethan mantuvo el Winchester firme, dedo sobre el gatillo, cada músculo tenso como cuerda de arco. El líder miró a sus hombres. Uno se sujetaba el brazo ensangrentado. El otro cojeaba mientras subía a su caballo, la marca de la pala de Mary todavía marcada en su pecho. Ya no tenían la ventaja y él lo sabía. «Esto no ha acabado». «Cole», gruñó el jefe con una voz baja, rugosa como trueno lejano. «Ganaste unas horas, tal vez un día. Pero vamos a regresar. Y cuando lo hagamos, vamos a convertir este lugar en cenizas». Ethan no parpadeó. «Inténtalo», dijo con voz serena. «Aquí te espero». Por unos segundos ninguno se movió. Entonces el líder jaló las riendas y dio la vuelta. Los otros lo siguieron, espoleando sus caballos con furia, levantando nubes de polvo que flotaron mucho después de que desaparecieron por la loma. El silencio cayó de golpe, solo roto por la respiración agitada de Ethan. Sus hombros se relajaron, pero no soltó el rifle. Mary salió de detrás del granero con el rostro pálido y el cabello revuelto por la pelea. Seguía aferrada a la pala con las manos temblorosas pero firmes. «Ya se fueron», dijo casi en un susurro. «Por ahora», murmuró Ethan, barriendo el horizonte con la vista, «pero volverán. Hombres así no sueltan fácil». Se giró hacia ella, los ojos ardiendo con algo que mezclaba enojo y preocupación. «¿Por qué no me dijiste la verdad desde el inicio? Necesitaba saber con quién nos metíamos». Mary bajó la mirada hacia sus manos, la pala manchada de tierra y metal. «Porque creí que podía dejar todo atrás», admitió. «No quería arrastrarte a mi problema». Pero levantó el rostro y lo miró de frente. «Ahora entiendo que huir no me va a salvar». «Ya no». La quijada de Ethan se tensó, pero en su mirada no había reproche, solo decisión. «Entonces nos preparamos», dijo. «La próxima vez no solo los ahuyentamos, terminamos con esto». El rancho volvió a quedarse en calma, pero no era una calma serena. Era la que queda después del trueno, con el suelo aún vibrando por los cascos y el estruendo de los disparos.
Ethan apoyó el Winchester contra el poste del porche y estiró el hombro sintiendo la punzada sorda del sitio donde una bala astilló la madera a centímetros de él. Una rozadura nada más, pero suficiente para recordarle lo cerca que estuvo. Mary estaba sentada en los escalones del porche aún con las manos aferradas al mango de la pala. Observaba las nubes de polvo en el horizonte donde se habían perdido los jinetes. Respiraba como si su cuerpo no terminara de creer que todo había terminado. Por ahora. Déjame ver tu mano, dijo Ethan agachándose junto a ella. Estoy bien, murmuró ella, aunque su voz no sonaba segura. Estás sangrando, señaló él con firmeza mostrando el corte en su palma. Seguramente se lastimó con el borde de la pala. Sin esperar respuesta tomó un trapo y lo mojó en el barril de agua. El frío la hizo estremecer, pero no se apartó. Ethan le envolvió la mano con cuidado, sus dedos rudos moviéndose con inesperada delicadeza. Le diste duro, dijo con una sonrisa leve. No pensé que tuvieras esa fuerza. Mary soltó una risa nerviosa. Ni yo misma lo sabía. Se quedaron callados un buen rato. Solo se oía el crujido del molino y el mugido lejano del ganado en el campo. El aire olía a tierra seca y pólvora. Los ojos de Mary recorrieron el patio, la tierra removida, la cerca rota, y suspiró. No puedo permitir que te hagan esto, Ethan dijo en voz baja. Esta es mi pelea, no la tuya. Ethan la miró tranquilo. Viniste aquí para aprender a pararte por ti misma. Y a veces eso implica pelear. No voy a dejar que te quiten ni a ti, ni este lugar. Mary sostuvo su mirada. No encontró duda alguna, solo a un hombre que ya había tomado su decisión. Cuando el sol se hundía detrás de las montañas, alargando las sombras en el rancho, Ethan se puso de pie y revisó el rifle una vez más. Esta noche planeamos, dijo. Si vuelven estaremos listos. Mary también se levantó. Su cara seguía pálida, pero sus ojos estaban fijos, resueltos. Entonces yo también me quedo contigo. La última luz del día pintaba las llanuras en tonos dorados y violetas. Ethan y Mary estaban junto a la cerca rota, envueltos en un silencio lleno de lo que no se decía. El polvo de los forasteros ya se había asentado, pero la amenaza todavía colgaba en el aire como tormenta que no se ha descargado. Ethan pasó la mano áspera por un poste astillado. Mañana arreglamos esta cerca, dijo con firmeza tranquila. Pero esta noche descansamos. Vamos a necesitar fuerzas si regresan. Mary asintió, aunque sus ojos no se apartaron del camino que se perdía rumbo a Cheyenne. Sus dedos rozaron el borde de la Biblia de su padre, que ahora llevaba siempre bajo el brazo. Antes pensaba que la fe era pedir que la tormenta se fuera, murmuró suavemente. Pero quizás la fe no sea esperar que la tormenta pase, sino aprender a mantenerse firme cuando llega. Ethan la miró el último rayo de luz reflejándose en sus ojos. Hoy no te echaste para atrás. Te plantaste firme. Tenía a alguien por quien valía la pena quedarse, respondió ella apenas un susurro. Se dirigieron al porche donde Ethan sacó un pequeño botiquín. Con cuidado limpió la herida en su hombro mientras Mary traía agua tibia desde la cocina. Esos momentos en silencio ya no se sentían como la distancia entre desconocidos. Eran más como esa calma densa que queda después de una tormenta donde cada respiro te recuerda que sigues de pie. Mary le tendió el paño, sus dedos rozando los de él. Gracias, dijo con una sinceridad que quedó suspendida en el aire. No tenías por qué arriesgarte por mí hoy. Ethan se detuvo mirando su mano antes de encontrar su mirada. Te equivocas. Sí tenía. Porque si algo me ha enseñado esta tierra, es que hay cosas por las que vale la pena luchar. Mary contuvo el aliento sin decir más. No hacía falta. Cuando cayó la noche, los dos permanecieron juntos en el porche viendo cómo el último resplandor se desvanecía en el horizonte. El aire traía olor a lluvia desde las colinas lejanas, y por un momento el rancho volvió a sentirse en paz. Mary rompió el silencio. ¿Crees que regresen esta noche? Ethan apoyó una mano sobre el rifle junto a la pared. Si regresan, dijo con voz firme, nos van a encontrar preparados. Si te gustó este video, comenta con el número 0. Si no te gustó, también comenta con el número 0.
El sol colgaba bajo una esfera naranja bañando las llanuras de Wyoming. El rancho todavía mostraba las huellas del enfrentamiento, cercas astilladas, la tierra revuelta, el aire impregnado de pólvora. Ethan Cole estaba junto al portón, una mano apoyada en la madera áspera, mirando hacia donde los jinetes se habían perdido. Tenía la mandíbula tensa, como si la hubieran tallado con la misma madera del cerco. Mary se acercó sin hacer ruido, sus botas crujiendo en la tierra. Ya se había lavado la sangre y el polvo de las manos, pero no podía limpiar el peso de su mirada. Se detuvo a su lado, siguiendo su vista. ¿Crees que vuelvan?, preguntó en voz baja. Ethan no respondió de inmediato. Escuchaba el viento, ese silencio raro que deja la tierra cuando algo se avecina. Hombres como esos, dijo por fin, no se olvidan. Regresarán cuando crean que estamos más vulnerables. Mary apretó con fuerza el gastado lomo de la Biblia de su padre. Entonces debería irme, murmuró. Ellos me buscan a mí, no a ti. Si me voy, quizás te dejen en paz. Ethan la volteó a ver, su rostro oscurecido por la luz menguante. ¿Y a dónde irías, Mary? De vuelta a Cheyenne. A seguir huyendo de tus fantasmas. Su voz se suavizó, pero había verdad en cada palabra. Viniste buscando algo mejor, porque querías pararte sobre tus propios pies. Ella titubeó, los labios temblándole. Sí, pero nunca quise que tú salieras herido. No puedo quedarme si eso significa ponerte en peligro. Ethan dio un paso más, su mirada fija sin parpadear. ¿Crees que pasé 20 años solo por miedo al peligro? Soltó una risa seca sin alegría. No, lo que temía era volver a sentir algo que valiera la pena defender. Y tú cambiaste eso. Mary parpadeó, sorprendida por lo que acababa de escuchar. Ethan inhaló profundo, como si al decirlo en voz alta soltara algo que llevaba cargando por dentro. No te vas, Mary dijo con firmeza. No si este lugar significa algo para ti, y no si quieres que luche a tu lado. El silencio que siguió fue denso pero no incómodo. Ella sintió una nueva fuerza asomando en su voz. Ya me cansé de correr, Ethan. Si vuelven me quedaré contigo. Bien, dijo él con simpleza. Por primera vez desde el tiroteo, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Cuando el sol desapareció del todo, Ethan sacó 2 sillas de madera y las colocó en el porche. Siéntate, dijo. ¿Para qué?, preguntó Mary frunciendo el ceño. Para rezar, respondió él algo tímido. Hace mucho que no le pido nada a Dios. Pero esta noche parece un buen momento para empezar. Los ojos de Mary se suavizaron. Colocó la Biblia sobre sus piernas, sus dedos acariciando el cuero envejecido. Juntos inclinaron la cabeza mientras la luz dorada del atardecer se derramaba sobre ellos. La voz de Ethan era áspera e insegura, pero con la fuerza suficiente para llenar el silencio. Si Dios nos trajo hasta aquí, dijo con lentitud, nos ayudará a salir adelante. Pedimos fuerza, valor y la voluntad de cuidar lo que merece ser cuidado. Mary susurró detrás, firme y convencida. Amén. Permanecieron ahí sentados mientras el cielo se tornaba violeta y luego índigo, las primeras estrellas titilando como faroles a lo lejos. No dijeron nada más. No hacía falta. Por primera vez en muchos años, Ethan sintió esa paz que llega cuando uno deja de huir de su propio corazón. A la mañana siguiente, el rancho despertó bajo un cielo despejado, limpiado por los vientos nocturnos. El aire olía a tierra húmeda y a heno, y las montañas se alzaban nítidas en la distancia. Ethan ya estaba trabajando, reparando la cerca astillada por las balas. Sus movimientos eran constantes, decididos como un hombre que no solo arregla madera y alambre, sino también su propio interior. Mary salió del granero con una cubeta de agua. Su cabello seguía mojado. Tenía ojeras, pero en su rostro brillaba una determinación serena. Colocó la cubeta a su lado y se arrodilló para sostener un poste. No tienes que ayudar en esto, dijo Ethan mirándola de reojo. Mary esbozó una pequeña sonrisa. Si este lugar también va a ser mi hogar, claro que tengo que ayudar. Sus palabras quedaron flotando entre ambos, suaves pero con peso de promesa. Ethan la miró, y algo se dijo en silencio entre ellos. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Era cuestión de construir algo con sentido. Para el mediodía la cerca volvía a estar firme. Mary se limpió el sudor de la frente, dejando una línea de polvo en su mejilla. Ethan soltó una risita leve y extendió la mano para limpiarle la mejilla con el pulgar.
Ese roce breve encendió algo en ambos, un calor que ninguno se atrevió a interrumpir. Ethan, dijo ella en voz baja, gracias por todo. No tienes que darme las gracias, respondió él. Esta tierra ya no es solo mía, siento que también es tuya ahora. La mirada de Mary se sostuvo firme en la de él sin apartarse. ¿De verdad crees que podemos mantenerla a enfrentar lo que venga? Ethan volvió la vista hacia las llanuras abiertas, donde el horizonte parecía no tener fin. Creo en el trabajo duro, creo en plantar los pies y no moverse. Y luego, girándose hacia ella, añadió, y creo en ti. Con la tarde cayendo, se quedaron junto al portón de madera, hombro con hombro, mirando el sendero que atravesaba el valle. El cielo ardía en tonos encendidos, pinceladas de rojo y oro, que se reflejaban en los ojos de Mary. ¿Oyes eso?, preguntó con suavidad. Ethan ladeó la cabeza. A lo lejos, apenas perceptible pero constante, se oía el eco de cascos galopando. No podían saber si era amigo o enemigo, pero ambos sabían que la vida en las tierras salvajes de Wyoming siempre traía tormentas nuevas. Podrían ser ellos, murmuró Ethan. La mano de Mary buscó la suya entrelazando los dedos con una firmeza serena. Entonces que vengan. Estaremos listos. Él la miró de reojo apretando suavemente sus dedos con la mano curtida por los años. Estaremos listos, repitió con una voz que no solo prometía defender, sino también revelaba algo más profundo, algo que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Se quedaron en el portón mientras el sol se escondía tras las colinas, la última luz rozando los hilos plateados del cabello de Ethan y el temple tranquilo del rostro de Mary. El viento mecía los pastizales como si rezara en voz baja por todo el valle. Curioso, dijo Ethan tras un largo silencio. Hace años que este lugar no se sentía tan lleno. Mary sonrió y apoyó ligeramente su cuerpo contra su brazo. Es que ya no está vacío. A veces solo se necesitan dos almas tercas para formar un hogar. Ethan asintió sin apartar la mirada del horizonte. Entonces supongo que esto ya es hogar. El galope distante se desvaneció entre la penumbra tragado por la inmensidad de las llanuras. La amenaza aún flotaba en el aire, sí, pero también la fortaleza que ambos habían descubierto juntos. La historia de Ethan Cole y Mary Whitlock no terminaba allí. Apenas comenzaba guiada por la fe, el valor y la promesa de un nuevo amanecer. Acompáñanos por el espíritu indómito del viejo oeste, donde cada historia es un susurro de coraje, pérdida y esperanza. Suscríbete a nuestra serie Historias Reales del Salvaje Oeste, donde los atardeceres que se desvanecen, los caminos polvorientos y los sueños callados laten al ritmo eterno de la resistencia y el amor.